Buenas tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas. Buenas tardes, estimados amigos de Radio El Mirador del Gallo por el 107.9 FM para todo Santiago de Chile y el mundo. Hoy capítulo 32 del programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas. Segunda parte del Código Da Vinci, 7 de mayo del año 2018, cuando son las 3:20 de la tarde. Radio El Mirador del Gallo, iniciativa del colectivo social y cultural Barrio San Eugenio, transmitiendo por el 107.9 FM. Y nos puede seguir también por radio elmiradordelgallo.cl, o nos puede enviar un correo a radioelmiradordelgallo@gmail.com, y también por el radio elmiradordelgallo.radiostream321.com, o usted simplemente coloca Historias Rinconianas y aparecerán todos los archivos por el iVox.com. Desde que iniciamos ya octubre del año 2017, el Código Da Vinci con Catalina Choff y Manuel Venegas. ¿Qué cuentas de nuevo, Catalina? Aquí muy contento porque tuvimos una semana bastante movida. Estuvimos invitados a la radio hoy, ¿ya? Vamos a bajarlo un poquito. Oh, qué terrible. Ahí sí. Algo pasó por ahí. Ya. Estuvimos invitados, Manuel, ¿cierto? A la radio hoy. No, ya está listo y está arreglado por acá. Ya le regulé la perilla ahí. ¿Ya? Teníamos un pequeño chillido intruso por ahí. Oye, tuvimos una semana bastante movida. Nos entrevistamos con una niña de apellido Lara, ¿cómo se llama? Francisca, ya que ella está haciendo su tesis, así que ahí acompañándola para que pueda sacar su tesis adelante. Estuvimos también invitados a la radio hoy, ya que es una radio bastante interesante. Y además de eso, se escucha el puro eco de tu voz, Catalina. Hay algo ahí que pasa. Bueno, como siempre, nuestro programa nunca sale perfecto. Es imposible eso. Pero el tema es acá, que tú no te escuchas. Algo pasa con tu micrófono. A ver, habla más cerca. Aló. Ahí sí. Tenemos un problema con el micrófono. Es que eso se ve allá. Ya, ¿Le apretaste los botoncitos atrás? ¿Cuál botones? Las teclitas atrás de la mesa. No, dale, no. Ya. Es tu voz. Algo pasa, no sé. Algo pasa, debe pusieron una tremenda nariz aquí. Ya. Oye, estábamos comentándole a nuestros amigos de que esta semana fue bastante productiva porque estuvimos ayudándole a unos alumnos tesistas, a Francisca Lara. Estuvimos también de invitados y nos invitaron de nuevo a la radio hoy, que es una iniciativa que nace, ¿cómo es? Radio hoy es una radio comercial. Tremenda radio. Ya. Es radio de verdad. Es radio de verdad. Ya, bueno. El ala aquí me lleva todo. El ala me lleva todo acá. Oigan, chiquillos. Y además de eso, tuvimos nosotros nuestra participación con nuestras rutas patrimoniales, las muertes en la Plaza de Armas, que ahí tuvimos unos pequeños percances porque estaba lleno de actividades, pero si hay cultura, todo es a favor y se enriquece. Y el día domingo, el día de ayer, tuvimos otra ruta también, que la primera era las armas en pena de la Plaza de Armas,
y la segunda era La muerte de la Quintrala, en donde nosotros salimos personificados como la Quintrala misma y un monje ahí que siempre está atento para confesar a todos los pecadores que uno se puede encontrar en el camino. Bueno, chiquillos, el programa de hoy no puede iniciar sin las efemérides y los saludos pertinentes. Desde ya estamos saludando a don José Sánchez Vara y todos los miembros de la oficina de ACED, ya que ellos están siempre atentos escuchándonos y me reclaman todos los lunes los saludos. También tenemos que darle saludos a la gente de Radio Embrador del Calle, que también está pendiente de los programas de su propia radio, ahí a Júcar Cano, a don Alejandro, que lo está escuchando desde arriba, ¿ya? Y, por supuesto, nos vamos de inmediato con lo que son... un saludo para el León, que siempre nos espera. Nos vamos de inmediato con las efemérides. A mí me criaron, yo empezaba el colegio con las efemérides todos los días, y yo creo que es una práctica muy valiosa porque eso no nos quita, sino que nos suma. Ultra doctrinada. Y un día como hoy, en el año 2004, se promulga la nueva ley de matrimonio civil que permite en esta ocasión el divorcio. Recuerden que anteriormente existía una ley, pero que solamente existía la nulidad y era muy jodida porque se demoraba años, había un montón de restricciones, los hijos quedaban como semi-volando, era una cuestión muy rara. Y con la ley de divorcio las cosas se ordenan un poco más y se hace más ligero el trámite, dicen por ahí. Ya hay otros que siguen dándole cuerda. Y por otro lado tenemos que hoy día se celebra el nacimiento de uno de los grandes héroes de la patria, en este caso don Santiago Boeras, quien nace en 1786 y muere en 1818. Ya se imaginarán ustedes por qué razones él fallece justo en esta época. ¿Ya? Eso es por la independencia de nuestra patria. Y vamos por ahí a las fechas de los fallecidos. Un día como hoy fallece en 1928 doña Gertrude Echenique y Mujica. ¿Quién fue esta señora? Nuestra primerísima dama, casada con el presidente Federico Errázuriz, quien habría nacido, no Federico, sino que la señora Gertrude, en 1853. Y ojo, que esta señora no era una señora de su casa, que estaba acostumbrada a las comodidades, pero esta señora tenía una gracia, era matrona, ¿ya? Así que ella tenía su profesión. Y por otro lado, fallece en 1982 otro personaje importante, don Claudio Barrientos. ¿Qué es lo que se celebra hoy día? Bueno, en la Comunidad Valenciana se está celebrando la Concentaina, que es una celebración que se lleva a cabo desde el año 1600 por la proclamación de San Hipólito de Roma, que fue un mártir de aquellos tiempos. Para el santoral de hoy día, un saludo muy especial a las Domitilas. Y también recordamos a los Benedictos y a los Milejardos. Y, por supuesto, no se olvide que Rico Patrimonio Chileno siempre está con actividades. Así que para este fin de semana tenemos el 12 de mayo a Beatriz Ahumada, la otra Quintrala de la historia. Y para eso nos vamos a juntar el día sábado a las 17 horas, es decir, a las 5 de la tarde, en Plaza de Armas, en donde está la escultura ecuestre de don Pedro de Valdivia, es decir, el caballito. Y para el 13 de mayo tenemos el fatídico 13 de mayo de 1647 y el Cristo de la Agonía.
Ese día nos vamos a juntar a las 5 de la tarde también en la plaza de Javier Vicuña Maquena, metro referencia Santa Lucía. Y por supuesto el día lunes seguimos con historias rinconianas, con un nuevo tema para que ustedes puedan disfrutar con nosotros la ciudad como nunca antes viste, escuchaste o sentiste, porque no solamente de pan vive el hombre, sino que también de los rinconianos. ¿No es así? Bueno, Manuel, en la semana pasada quedamos en el alrededor del capítulo 20 de El Código Da Vinci, ¿ya? Y vamos a seguir analizando justamente el Código Da Vinci mientras nos siguen llegando nuestros saludos, que nosotros estamos aquí atentos a poder ir contestándolo en la medida que podamos. Así que la palabra se la cedo, señor. Es que estoy viendo acá unas fotos re buenas. Pero ¿cómo va a estar viendo fotos, señor? Estoy viendo unas fotos muy buenas. A propósito, felicitaciones, caballero, porque una de sus fotos fue destacada. ¿En qué sitio? No, yo no hablo de... Ah, está modesto hoy día. No, es que no hablo para que después no lleguen los buitres. Sí, Okay. ¿Sabéis lo que pasa? Sería, ya, ok, top secret. Pero lo van a ver en una galería internacional, bueno, por ahí muy pronto. Alguna vez que me dejen ser yo nomás, no que lleguen todos por atrás. Ya, veamos entonces qué nos depara el día de hoy. El destino. La segunda parte del Código Da Vinci, desde el capítulo 21 en adelante. Según el libro, el profesor Landon se escapa del museo solo. No se escapa en el mismo auto con la hija adoptiva del conservador. Con Sofía, no se escapa solo. En la película, aquí sé que en el libro es súper complicado. Ya vamos, mire, fíjese, vamos a revisar desde la página 127 en adelante, en donde todavía el profesor no se escapa del museo, antes de que se lo lleven preso. Recordemos Código Da Vinci del escritor Dan Brown. Ya, tremendamente. Este es el segundo libro. El primero es Ángeles y Demonios, pero la película va al revés, como ustedes ya saben. Esta es como pues el cine siempre va al revés a la realidad. Entonces dice así, vamos a revisar la primera hoja de este capítulo y luego las finales, porque hay datos súper interesantes que hay que revisar. Y después Catalina obviamente toma la palabra y describe los sucesos como le gusta a ella. Dice, la Mona Lisa, durante un momento, ahí de pie junto a la salida de emergencia, Sophie se olvidó por completo de que estaban intentando salir del museo. La sorpresa que le produjo aquel anagrama solo se veía amortiguada por la vergüenza de no haberlo descifrado ella. Su profundo conocimiento de criptoanálisis le había hecho subestimar los juegos de palabras más sencillos. Aunque aquello no era excusa, tendría que haberlo visto. Después de todo, los anagramas no le eran desconocidos. Cuando era joven, su abuelo le planteaba muchas veces juegos de palabra para que perfeccionara la ortografía. No logro imaginar, me dijo London, mirando la foto, cómo ha podido crear su abuelo un anagrama tan complicado en los minutos previos a su muerte. Sophie sí tenía la explicación, y darse cuenta de ella le hizo sentirse aún peor. Tendría que haberme dado cuenta al momento. Ahora recordaba que su abuelo, un aficionado a los juegos de palabras y amante del arte, se había dedicado de joven a modo de pasatiempo a crear anagramas con los nombres de famosas obras de arte. De hecho, en una ocasión, uno de ellos le había causado problemas cuando Sophie era pequeña. En una entrevista que le había hecho para una revista especializada de los Estados Unidos, había comentado que el cubismo no le gustaba nada y que con el título de obra maestra de Picasso, Las señoritas d'Avignon, podía formarse el anagrama Niña veo lerdas tiñosas. A los amantes del pintor no le hizo demasiada gracia. Lo más probable es que mi abuelo inventara el anagrama de la Mona Lisa hace tiempo, dijo Sophie mirando a Landon.
y esa noche se había visto obligado a usarlo a modo de código improvisado. La voz de su abuelo acababa de hablarle desde el más allá con escalofriante precisión. Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. No tenía ni idea de por qué sus últimas palabras hacían referencia a aquella famosa pintura, pero solo se le ocurría una posibilidad y no era precisamente tranquilizadora. Esas no fueron sus últimas palabras. ¿Debía acaso ir a ver a la Mona Lisa? ¿Le había dejado su abuelo un mensaje ahí? La idea no era descabellada, porque aquel famoso lienzo se exponía en la Salle d'État, una cámara aislada, solo accesible desde la gran galería. Y además, el acceso a aquella estancia se encontraba a solo 20 metros de donde había encontrado su cadáver. Podría fácilmente haber ido a ver el cuadro antes de morir. Ya casi estamos, le había susurrado su abuelo, cogiéndole la manita y guiándola por el museo. Desierto en aquellas horas. Sophie tenía 6 años. Se sentía pequeña e insignificante al contemplar aquellos techos altísimos y aquel suelo que le mareaba. El espacio vacío le inspiraba temor, aunque no quería que su abuelo se diera cuenta. Apretó con fuerza la mandíbula y se soltó de su mano. Ahí delante está la sala del stand, le dijo él cuando llegaron a la puerta de la sala más famosa del museo. A pesar de la evidente emoción de su abuelo, Sophie quería irse a casa. Había visto reproducciones de la Mona Lisa en libros y no le gustaba nada. No entendía qué era lo que veía la gente en la pintura. ¡Qué aburrido!, protestó Sophie sin dejar de avanzar. Al entrar a la sala, recorrió las paredes con la mirada y la posó en el inequívoco puesto de honor, el centro de la pared derecha, donde un único retrato colgaba tras un panel protector de plexiglas. Su abuelo se detuvo un instante junto a la puerta y luego se acercó al cuadro. Entra, Sophie, no todo el mundo tiene la suerte de poder verlo a solas. Venciendo el miedo, Sophie cruzó despacio la sala. Después de oír hablar tanto de la Mona Lisa, le parecía que se estaba acercando a un personaje de la realeza. Se situó justo delante del panel plexiglas. Aspiró hondo y miró hacia arriba para abarcarlo todo. Sophie no tenía ninguna idea preconcebida de lo que iba a sentir, pero desde luego aquello no era ni la más mínima sorpresa, ni un instante de admiración. Aquel famoso rostro se veía igual que en los libros. Se quedó ahí en silencio mucho rato y al menos a ella se le pareció esperando a que pasara algo. «Bueno, ¿qué te parece?», le preguntó al fin su abuelo en un susurro desde atrás. «Es guapa, ¿no?». «Es demasiado pequeña». Sunier sonrió. «Tú también eres pequeña y eres guapa». «Yo no soy guapa», pensó. Sophie odiaba su pelo rojo y sus pecas, y era más alta que los chicos de su clase. Volvió a mirar a la Mona Lisa y meneó la cabeza en señal de desaprobación. «Es aún peor que en los libros, tiene cara». «Borrosa», apuntó su abuelo. «Sí, eso. A esa manera de pintar se le llama esfumato». «Es una técnica muy difícil. Leonardo da Vinci era el mejor». A Sophie seguía sin gustarle aquel retrato. Parece como si supiera algo, como cuando los niños del colegio tienen un secreto. Su abuelo se echó a reír. En parte sí, es precisamente por eso por lo que es tan famosa, y la gente le gustaría saber por qué sonríe. ¿Y tú lo sabes? A lo mejor sí, dijo su abuelo, guiñándole un ojo. Y algún día te lo contaré. Y ahora avanzamos un poquito a las últimas páginas de este capítulo, porque habla del anagrama. El ingenioso anagrama de Sunier seguía rondándole la mente, y sentía curiosidad por saber qué encontraría Sophie en la Mona Lisa. Si es que encontraba algo, parecía muy convencida de que su abuelo lo había dispuesto todo de manera que ella fuera a ver la famosa cuando una vez más, por lo menos. Por más lógica que resultara aquella visita, a Landon le asaltó de pronto una angustiosa paradoja. PS, buscar a Robert Landon.
Su nieta había escrito el nombre de Landon en el suelo, instando a Sophie a ponerse en contacto con él. ¿Pero por qué? ¿Solo para que le ayudara a resolver el anagrama?, se pregunta. Le parecía poco probable. Después de todo, el conservador no sabía si se le daba bien o mal resolver anagramas, si ni siquiera nos conocíamos. Es más, Sophie había dejado muy claro que ella solo debía haber sido capaz de resolver aquel enigma. Había sido ella la que se había dado cuenta de que los números correspondían a la secuencia de Fibonacci, y sin duda, con un poco más de tiempo también habría llegado a descifrar el resto del mensaje sin su ayuda. En teoría, Sophie debería haber resuelto solo el anagrama. Cada vez estaba más convencido de que aquello era así, pero aquella conclusión creaba un vacío en la sucesión lógica de sus acciones. ¿Por qué a mí?, se preguntó el profesor, mientras seguía avanzando por aquel pasillo. Porque la última voluntad de Sunier fue que su nieta, que no le hablaba, se pusiera en contacto conmigo. ¿Qué es lo que creía Sunier que yo sabía? Dando un respingo, se detuvo en seco, abrió mucho los ojos y se metió la mano en el bolsillo para sacar la foto. Leyó una vez más la última línea del mensaje: PS, buscar a Robert Landon. Se concentró en las dos primeras letras. Landon sintió que aquellos desconcertantes símbolos fragmentados encajaban al momento, como un trueno. Toda su dedicación a la simbología y al estudio de la historia retumbó en su interior. De pronto, todo lo que Sunier había hecho esa noche encajó a la perfección. Las ideas se le agolpaban en la mente, intentando abarcar las implicaciones de todo aquello. Se dio la vuelta y miró el pasillo por el que acababa de pasar. Aún hay tiempo. Sabía que no importaba. Sin dudarlo ni un segundo, empezó a correr camino de las escaleras. Tenía que escaparse. En la película no se ve, porque la película dice que ellos saltan. Ellos no muestra cómo se escapan. Muestra cómo ellos envían este transmisor al camión, y el camión se va nomás por la ventana del segundo piso. Y ahí ganan tiempo engañando a la policía. Ahora, la palabra, la frase, el anagrama, sí, de la Mona Lisa era Diabole in Dracon, ¿ya? Que no está escrito en latín, sino que está escrito en italiano, y significa el diablo en el dragón, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que tiene relación el diablo y el dragón con la Mona Lisa? Porque tenemos que recordar que una cosa es fabricar anagramas, pero el anagrama idealmente tiene siempre que tener relación con un objeto por el cual se están tratando de identificar, ¿ya? Pero no es una condición que tiene que ser exactamente así. El ideal sería que fuera así. La inspiración, en este caso, es la Mona Lisa. Pero es interesante llegar a ese punto en que con la relación del diablo, el dragón y la Mona Lisa en todo este juego. Ahora, sabemos que es el anagrama, ¿ya? Pero a mí me queda esa duda. Sabemos también de que la Mona Lisa se ve, todo el mundo se concentra en el rostro, sí, pero nunca se fija realmente en las figuras que hay detrás, y por lo demás el cuadro con el tiempo se estuvo ensuciando un poco, y hay figuras que están incluso translúcidas, por lo tanto es un poco difícil de verla. Entonces habría que estudiarlo un poquito más para saber por qué se inspiró supuestamente, si esto fuera verdad, en esta solución de anagrama
para el cuadro de la Mona Lisa. Pero eso es parte de una hipótesis loca mía que no tiene asidero completo en la novela, sino que son cuestionamientos que yo me hago, pero porque el autor lo pensó así. Sí. Y si esta novela está inspirada en hechos reales, porque supuestamente en algún momento se inspiró en antecedentes históricos, ¿por qué lo pensaron así? Dejo ese cuestionamiento a la gente para que lo tomen en consideración, pero recordemos que una novela puede ser inventado y también el cuestionamiento nace por parte personal y no necesariamente tiene relación con este análisis que estamos haciendo hoy día. ¿Ya? El otro anagrama que había era justamente el de la Virgen de las Rocas, ¿ya? Que venía con un anagrama que decía no verdad lacra iglesia, ¿ya? El anagrama significaba la Virgen de las Rocas. Ya sabemos de que Leonardo da Vinci se especializó en muchas técnicas de pintura, pero lo que no mucha gente toma en cuenta y que siempre pasan por los museos, sea cual sea el autor, la mayor crítica que yo he escuchado es: uy, qué bonita la obra, oh, qué profundo. Pero cuando uno pide la explicación, señora, ¿por qué lo encuentra bonito? ¿Por qué lo encuentra profundo? La verdad es que se van en frases cliché o tratan de salvar el momento, pero no llegan a una conclusión precisa. Y resulta de que en este caso en la Virgen de las Rocas, que es un cuadro que yo conozco más o menos bien, corresponde a una de las pinturas herméticas de Leonardo da Vinci. Recordemos que Leonardo da Vinci perteneció a varias organizaciones secretas. A Priorato de Sion, está confirmado. Víctor Hugo también. Entre esas dicen que Priorato de Sion, dicen que fue masón, dicen que dicen muchas cosas de él, ¿ya? Lo interesante es que él efectivamente trabajó todo lo que es el arte hermético. Por lo tanto, cada obra de arte de Leonardo da Vinci es considerada un libro de simbolismos en sí, ¿ya? En donde inclusive un cuadro tiene que juntarse con una secuencia de otros cuadros para poder completarse el mensaje en su totalidad, aunque por sí solo ya nos habla bastante. En el caso de la Virgen de las Rocas hay un detalle muy particular, que son las florecitas que siempre colocaba Leonardo da Vinci en una de las esquinas. Podían ser flores de distintos casos, pero recordemos también de que las flores tienen un significado según las virtudes que se le atribuyen. Desde ahí en adelante uno ya tiene las pistas para ir desglosando lo que es un mensaje oculto dentro de las obras de esta clase, sobre todo si es una pintura de un genio como la pintura es ovalada arriba, tiene varias simbolismo por todos lados, o sea, hermético, o sea, ingresó figuras translúcidas en algunas partes de la figura, como el perro que sale arriba, varias cositas, imágenes que están entre medio de las hojas, que eso es lo más raro. Claro. Entonces lleva un marco gigantesco. Así que cuando se hace esta saga de Dan Brown, ya que parte con Ángeles y Demonios, luego sigue con el Código Da Vinci, luego sigue con otras obras más, tenemos que pensar justamente de que casi todas se basan en algún tipo de obra. Y las obras literalmente hablan. Así que es el Código Da Vinci, que es lo que nos trae a colación ahora, en sí se concentra básicamente en la Última Cena, pero no es la única obra
que tiene secretos y que también la gente se ha fantaseado mucho con ella buscando significados y símbolos que no existen pero que los encuentran y les dan una interpretación. Muy interesante lo de la Mona Lisa. Vamos con el capítulo 22, a donde aparece Silas nuevamente, y que tú explicaste quién era Silas en el capítulo anterior. Claro, en el capítulo anterior. Silas, el nombre no está puesto al azar en la obra, porque Silas, si uno lo busca en el significado de los nombres, significa, es algo así como el niño salvaje, una cosa así, el niño criado en la selva. Y la verdad es que el personaje se cría en un ambiente muy agresivo, con un padre alcohólico, una madre que lo abandona. Ya es un niño maltratado que después huye, se esconde en el bosque. Nunca fue malo, era la verdad bastante inocente al ser criado en la selva entre los animales. Él no conocía realmente la maldad y de hecho olvida el trauma de haber estado con este padrastro y se encuentra nuevamente con la civilización cuando le salva la vida a este cura, que después llega a tener un alto cargo en la iglesia, pero se da cuenta en su inocencia, casi al final del libro, de que no todos los que visten sotana son buenos. Si usted quiere encontrar información sobre Dan Brown, visite www.danbrown.com, y si usted compró o compra el libro original del Código Da Vinci, atrás dice lo siguiente, dice: descubre el secreto que se esconde detrás de la sonrisa de Mona Lisa, códigos, misterios, acertijos, intenta resolver los enigmas del Código Da Vinci en www.elcódigodavinci.com, y en ese sitio web usted puede ahí ver y descargar varias cositas interesantes si leyó el libro y no le quedó absolutamente todo claro. Pero vamos al capítulo 22, dice lo siguiente en programa de Historias Rinconianas con Catalina Schoff y Manuel Venegas. Arrodillado en el primer banco, Silas fingía que rezaba, aunque en realidad lo que hacía era observar detalladamente la planta del templo de San Sulpice. Como la mayoría de las iglesias, tenía forma de inmensa cruz latina. Su sección central, la nave, llevaba directamente al altar mayor, donde una segunda sección más corta, llamada transepto, la cruzaba. Esa intersección tenía lugar justo debajo de la cúpula principal o cimborrio, y se consideraba el corazón de la iglesia, sin punto más sagrado y más místico. Pero esta noche no, pensó Silas. San Sulpice escondía sus secretos en este lugar. Volvió la cabeza a la derecha y alargó la vista hasta el ala sur del transepto, hacia el espacio vacío que quedaba más allá de la fila de los bancos, y vio el objeto que le habían descrito sus víctimas. Ahí está. Encajaba en el pavimento de granito gris. Una delgada franja de metal pulido brillaba en la piedra, una línea dorada que cortaba la uniformidad del suelo de la iglesia. Aquella forma alargada tenía grabadas unas marcas graduadas, como si fuera una regla. Era un gnomón, según le habían dicho, un instrumento astronómico pagano parecido a los indicadores de las horas en los relojes del sol. De todo el mundo acudían a San Sulpice turistas, científicos, historiadores y no creyentes para admirar esa famosa línea, la línea rosa, que usted también la puede buscar ahí y encontrar más información. Ese es uno de los datos importantes del libro. Cuando uno quiere comprar el libro en internet, lo puede buscar como línea rosa y te sale de inmediato el Código Da Vinci. Despacio, Silas resiguió el camino que recorría aquella marca, que se alejaba de derecha a izquierda, abriéndose delante de él en un ángulo raro, totalmente ajeno a la simetría de la iglesia, partiendo incluso en dos el altar mayor. A Silas le parecía que aquella raya era como una cicatriz que atravesaba un hermoso rostro, cruzaba toda la iglesia a lo largo y alcanzaba la esquina del transepto norte.
donde se unía a la base de una estructura inesperada, un colosal obelisco egipcio. Ahí, la brillante línea rosa adoptaba una vertical de 90 grados y seguía su recorrido por la superficie frontal del propio obelisco, elevándose 10 metros hasta la parte superior de su remate piramidal, donde finalmente moría. La línea rosa, pensó Silas. La hermandad ha escondido la clave en la línea rosa. Poco antes, aquella misma noche, cuando le había dicho el maestro que la clave del priorato estaba oculta en el interior de San Sulpice, este se había mostrado algo escéptico, pero cuando añadió que todos los hermanos le habían revelado su ubicación exacta, relacionándose con la línea de bronce que atravesaba San Sulpice, al maestro se le iluminó la cara. Estás hablando de la línea rosa. Al momento le puso al corriente la famosa rareza arquitectónica de aquella iglesia, una tira de bronce que atravesaba el templo en un eje perfecto de norte a sur. Era una especie de gnomón, un vestigio del templo pagano que antiguamente había sido erigido en aquel lugar. Los rayos solares, al entrar por el rosetón de la fachada sur, se deslizaban por la línea cada día, indicando el paso del tiempo del solsticio a solsticio. Aquella franja metálica se conocía con el nombre de línea rosa. Durante siglos, el símbolo de la rosa se había asociado a los mapas y a la guía de las almas en la dirección correcta. La rosa de los vientos, dibujada en casi todos los mapas, indicaba los puntos cardinales y servía para marcar las direcciones de los 32 vientos, obtenidas a partir de las combinaciones del norte, sur, este y oeste, representados en el interior de un círculo. Estos 32 puntos de la brújula se parecían mucho a la rosa de 32 pétalos. Hasta la fecha, el instrumento fundamental para la navegación sigue siendo la rosa náutica, y la dirección norte aún se marca con una flecha, o con más frecuencia con el símbolo de una flor de lis. En el globo terráqueo, la línea rosa, también llamada meridiano o longitud, era una línea imaginaria trazada desde el polo norte al polo sur. Había claro está, un número infinito de líneas rosas, porque desde todo punto del globo se podía trazar una línea que conectara los dos polos. Pero para los primeros navegantes, la cuestión era saber a cuál de aquellas líneas había que denominar línea rosa. Longitud cero, aquella a partir de la que todas las demás longitudes de la Tierra pudieran medirse. En la actualidad esa línea estaba en Greenwich, Inglaterra, pero mucho antes de que en esa localidad se estableciera el primer meridiano, la longitud cero de todo el mundo pasaba directamente por París y atravesaba la iglesia de San Sulpice. El indicador metálico que se veía hoy era un recuerdo al primer meridiano del mundo, y aunque Greenwich le había arrebatado aquel honor en 1888, la línea rosa original aún era visible en la ciudad luz. Así que la leyenda es cierta, le dijo el maestro. Se ha dicho siempre que la clave del priorato estaba debajo del signo de la rosa. Ahora, aún de rodillas en el banco, Silas miraba a su alrededor y escuchaba con atención para asegurarse de que no había nadie. En un momento le pareció oír algo en el balcón del coro. Levantó la vista unos segundos. Nada, estoy solo. Se puso en pie, miró el altar e hizo 3 genuflexiones antes de dirigirse hacia la izquierda, siguiendo la línea de bronce que en dirección norte le acercaba al obelisco. En aquel mismo momento, en el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci en Roma, el impacto de las ruedas en la pista de aterrizaje sacó al obispo Aringarosa de su modorra. Me he quedado un poco traspuesto, pensó sorprendido consigo mismo por estar tan relajado. Benvenuti a Roma, anunció una voz por megafonía. Aringarosa se incorporó en su asiento, se alisó la sotana y esbozó una extraña sonrisa. Era todo un placer hacer aquel viaje. He estado a la defensiva demasiado tiempo, pero aquella noche las reglas habían cambiado.
Tan solo hacia 5 meses, Aringarosa había temido por el futuro de la fe. Ahora, como por voluntad del Altísimo, la solución se había presentado sola. Intervención divina. Sí, en París todo salía según lo previsto. Aringarosa estaría en posesión de algo que lo convertiría en el hombre más poderoso de la cristiandad. Y así termina el capítulo 22 del Código Da Vinci. Bien, ¿qué podemos rescatar de todo esto? La verdad es que tenemos que rescatar, por ejemplo, algo que pasó de largo, de que María Magdalena es venerada casi como una diosa para algunas personas, ¿ya? Por lo que representa, aún por sobre María, a quien el mismo Jesús, cuando estuvo con vida, en muchas ocasiones, le bajó los humos, como por ejemplo en las bodas, donde ella le dijo, oye, ya, pues ponte con el vino, y él le dice, le para los carros a la mamá, le dice, no, pues, aquí las cosas, pero nunca le dijo, no, pues, a María Magdalena, por lo tanto, le eleva una estatua más. Ahora, lo interesante, entre todo lo que dijiste, yo estuve cuando tú estabas hablando acerca de los solsticios, sí. Ya estuviste hablando en meridiano, estuviste hablando de la línea de la rosa, me acordé de Fulcanelli, pero también me recordé de algo que nosotros hemos hablado en alguna de nuestras rutas, que son cuando nuestras etnias originarias celebraban los solsticios. Los solsticios, en este caso, tienen un significado muy especial porque tienen que ver con todo lo que es el renacimiento espiritual de una situación, ¿ya? No deja de ser interesante que se tome en cuenta esta situación, porque si se está buscando como punto de referencia la línea rosa, ya que sigue justamente el camino de los solsticios, que va de un punto a otro, que no es el típico norte-sur de que habla Fulcanelli y otros alquimistas más, nos habla acerca del viaje solar, que es el proceso universal, ya, del cambio espiritual en ascensión. Por lo tanto, y a todo esto, este cambio universal, esta línea, si uno la prolonga, supuestamente debería llegar por el camino de María Magdalena, donde nos llevaría al secreto magno, ya, que dicho sea de paso, el monte de la Magdalena en Europa es muy parecido al jardín de la Virgen de las Rocas, porque es un lugar, si ustedes se fijan en el cuadro de la Virgen de las Rocas, se van a encontrar que hay muchos picos, y si ustedes se fijan en esta meseta donde está, en este lugar físico donde está la Magdalena, en el monte de la Magdalena en Europa, es un lugar de muy difícil acceso, lleno de picos, es como si el mismo monte fuera dentado, ¿ya? Es una extraña coincidencia quizás, o a lo mejor no, a lo mejor Da Vinci nos estuvo induciendo algún mensaje por ahí, quién sabe. Eso nosotros siempre lo dejamos al criterio de las personas, por supuesto, ¿ya? Nosotros aquí somos meros lectores y estamos analizando una de las grandes guerras que fue Superventa en su momento. Vamos a tomar como referencia el término del capítulo 25, que es uno de los... capítulo 24, que es uno de los capítulos largos que tiene el libro, en donde volvemos al museo nuevamente, en donde inicia una conversación sobre el priorato de Sion entre el profesor y la hija adoptiva del conservador del museo, y dice así: la flor de lis, prosiguió Londón, combinada con las iniciales PS, es
divisa oficial de la hermandad, su escudo de armas, su emblema. ¿Cómo sabes tú eso? Sophie rezaba para que Landon no le dijera que él también era miembro de aquella sociedad. He escrito algo sobre ese grupo, dijo con la voz temblorosa de emoción. Estoy especializado en la investigación de los símbolos de las sociedades secretas. Se llaman a sí mismos Priorato de Sion. Tienen su sede aquí en Francia y atraen a influyentes miembros de toda Europa. De hecho, son una de las sociedades secretas en activo más antiguas del mundo. Sophie nunca había oído hablar de ella. Ahora Landon le hablaba atropelladamente. Entre los miembros de la sociedad se cuentan algunos de los individuos más cultivados de la historia. Hombres como Botticelli, como Isaac Newton o Víctor Hugo. Y Leonardo da Vinci, añadió con énfasis académico. Sophie le miró. ¿Leonardo pertenecía a una sociedad secreta?, le pregunta. Leonardo da Vinci precedió el priorato entre 1510 y 1519, en calidad de gran maestre de la hermandad. Lo que tal vez ayuda a explicar la pasión que sentía tu abuelo por su obra. Los dos comparten un vínculo fraternal histórico y todo encaja perfectamente con su fascinación por la iconografía de la diosa, el paganismo, las deidades femeninas y su desprecio por la iglesia. La creencia en la divinidad femenina está muy bien documentada a lo largo de la historia del priorato. ¿Me estás diciendo que este grupo es un culto pagano que venera a las diosas? Más que un culto, el culto, pero lo más importante es que son conocidos por ser los guardianes de un antiguo secreto, un secreto que les hizo inmensamente poderosos. A pesar de la total convicción que adivinaba en los ojos de Landon, la primera reacción de Sophie fue de absoluta incredulidad. Un secreto culto pagano dirigido por Leonardo da Vinci, todo aquello le parecía absurdo. Y sin embargo, aún negándose a creerlo, su mente retrocedió 10 años, hasta la noche en que había sorprendido por error a su abuelo y había presenciado lo que seguía sin aceptar. Tal vez aquello lo explicara todo. Las identidades de los miembros vivos del priorato se mantienen en el más estricto secreto, dijo Landon, pero el PS y la flor de lis que viste de niña son una prueba. Es algo que solo puede tener que ver con esa hermandad. Sophie empezaba a darse cuenta de que Landon sabía más de su abuelo de lo que había supuesto. Estaba claro que el americano tenía muchas cosas que contarle, pero aquel no era el lugar ni el momento. No puedo consentir que te detengas, Robert. Tienes que explicarme muchas cosas. Debes irte ahora mismo. Landon solo oía el débil murmullo de su voz. No pensaba irse de ahí. Estaba perdido en otro lugar. Un lugar en el que las sociedades secretas salían a la superficie. Un lugar en el que la historia olvidada surgía de otras sombras. Despacio, como si estuviera moviéndose por debajo del agua. Landon volvió la cabeza y a través de aquel resplandor rojizo clavó la mirada en la Mona Lisa. La flor de lis, la flor de lis, la Mona Lisa. Todo estaba entrelazado, todo era una sinfonía silenciosa en la que resonaban como un eco los secretos más recónditos del priorato de Sion y de Leonardo da Vinci. A pocos kilómetros de ahí, junto al río, más allá de Les Invalides, al sorprendido conductor de un camión seguían apuntándolo con un arma, mientras el capitán de la policía judicial dejaba escapar un grito de rabia y arrojaba una pastilla de jabón a las aguas del Sena, que era donde habían puesto el... ¿cómo se llama esto? Eso que el transmisor. Y ahí termina el capítulo 23 y el capítulo 24 retoma con Silas con la línea roja y cómo él empieza a romper el suelo para encontrar lo que él pensaba que era el secreto máximo, pero era simplemente para despistar a los que buscaban todo el tiempo el secreto del priorato de Sion. A retomar un poco las cosas sobre lo que habla acerca de los dioses y reyes y todo eso.
por años yo he escuchado hablar de que niño tan humilde al nacer, nació Jesús, pobrecito, poco menos que eran indigentes la familia, pero la verdad es que ellos eran descendientes de reyes. Sí. Ya, y a pesar de que habían perdido ya los derechos de corona, la familia seguía gozando de un estatus dentro de la sociedad que no era menor. De hecho, el padre carnal de Jesús, que era José, era carpintero, y que los carpinteros en esa época eran tratados poco menos que como ingenieros, y era muy cotizado, tenía mucho trabajo, por lo tanto no era una familia pobre, ya era clase media alta, y en ese sentido se mantenía muy bien, incluso para mantener y educar a su hijo. Recordemos de que a Jesús lo mandan a Egipto a estudiar, ya, y eso no lo hacía cualquier familia. Por otro lado, si seguimos en ese caso, Jesucristo no podía entonces, con estos antecedentes familiares, traicionar a su sangre. Por lo tanto, su esposa, que en ese tiempo no se usaba la palabra esposa, sino que compañera, tenía que pertenecer también a un linaje real, aunque hubiese perdido los derechos de nobleza como sus padres, pero tener por lo menos sangre real en sus venas. Sí. Y es así como toma relevancia María Magdalena en esta hora, porque en la Biblia mencionan a tres Magdalenas en realidad, aunque está bien difusa la cosa entre medio, porque esto es una discusión que yo tuve con los testigos de Jehová. Ya. Pero cada uno tiene su propia verdad. claro, los testigos de Jehová andan con anteojera, los evangélicos andan con anteojera, y los católicos también andan con anteojera, y los mormones igual. Sí, porque tienen sus libros y de ahí no salen. Exacto, pero resulta de que hay una realidad. Una de las Marías, una de las Magdalenas, que dicen que no era la prostituta, vaya a saber uno, ya, es descendiente de la casa de Benjamín, que Benjamín fue rey. Sí. ¿Ya? Otra cosa que hay que tomar en cuenta, de que no era adecuado tampoco de que Jesús se mantuviera soltero durante toda su vida, porque para la cultura de esa época, y Jesús como descendiente de judíos debía de casarse y tenía que cumplir con este mandato antes de llegar a la cruz. Por lo tanto, se acentúa más la idea de que él buscó una compañera, que es la que finalmente sigue acompañando a Jesús con todos sus discípulos, que ojo, los discípulos no eran fieles que encontró en el camino, eran la mayoría, por lo menos 3 de ellos eran hermanos de él, los otros había un Judas que de repente estaba, de repente no estaba, porque habían ideas con las que él no conjugaba. En realidad era un grupo de amigos y hermanos, ¿ya? Y que seguían a Jesús porque era un magnífico estratega, y que era como se le llama ahora, sociedad secreta. Claro, podría ser un símil, pero sociedad secreta es como un poquito duro. Es más moderno. Claro, pero para la época está muy bien dicho el nombre sociedad secreta, porque tenían que actuar prácticamente en secreto, porque si no llegaban los romanos y empezaban a cortar hay cabeza. algunos directores de cine, bueno, y los directores de cine se lo leen todo para hacer una película, por lo general. No, guionistas y directores. Digo sociedad secreta porque siempre algunos, no todos, los muestran que ellos se reunían siempre en cuevas o bajo casa, así alumbrando con velas, ¿no? Entonces es la apariencia de las películas modernas cuando te muestran una sociedad secreta muy parecido, pero con diferente vestimenta. Lo único que cambia
pero absolutamente lo Claro. mismo, como te lo muestran. Ahora, hay que ponerse en el contexto. Si yo le digo a un católico, era una sociedad secreta, Te mata. me mata, Claro. justamente, Pero es la los imagen que da. Pero tienen que recordar que de hecho los primeros cristianos, antes de ser Iglesia Católica Apostólica y Romana, se juntaban en secreto en catacumbas y cavernas alejadas de la ciudad, Sí, pues. justamente porque eran micro sociedades secretas que andaban en torno El subterráneo ahí, en todo escondido, que no se sepa nada. que había contado Cristo. Y resulta que inclusive los discípulos, cuando muere Jesucristo, su líder, cada uno se va por su lado, Sí, pues. y empiezan a Bueno, ahí queda la predicar hecatombe. el cristianismo a su manera. Y muchos de estos personajes que se desligaron empezaban a hacer negocios. Ahí está el error. Claro. Y lo otro, que recién después de 300 años se viene a escribir la Biblia, que es un compendio de varios libros, la palabra mismo lo dice Biblia, ¿ya? Y la escriben de memoria, y la Sí. escriben según su conveniencia. Y recordemos también de que hubieron varios papas, sobre todo uno que metió harta mano ahí para que la historia se acomodara. Pero cuando uno va leyendo, aún el día de hoy se pueden encontrar algunas discrepancias y cosas que no coinciden, pero que todas las religiones pasan por alto, porque si no se les desmorona el castillo de naipes. Lo cierto es de que Jesucristo, cuando muere casado. Y si muere casado, alcanza a dejar una descendencia, según dice el mito. Y eso es el gran secreto del priorato de Sion. Exacto, que tiene que ver con los merovingios, ¿ya? Ahora, ¿dónde se encontramos nosotros la base para decir, sí, es verdad lo que se está diciendo? Porque en la Biblia no lo deja muy claro, y todos dicen, no, esas son especulaciones, fantasías, porque hay muchos que no les conviene que eso sea, o no les convenía. Sí. A este tiempo ya uno no lo sabe. Se queda en los evangelios llamados apócrifos, ¿ya? Entonces, Los que no ¿qué fueron pasa? incluidos. Exacto. O estaban incluidos Y los en la sacaron a la Biblia, fuerza. Y los sacaron a la fuerza, justamente. El mismo personaje que inventa las 7 pecados capitales que no estaban originalmente en la Biblia, pero que él, viendo que la gente se estaba desinteresando por la religión y se estaba yendo por las ramas, se estaba armando una nueva Sodoma y Gomorra según su criterio, inventa estos 7 pecados capitales, y no es chiste, pero eran tan duros que la misma iglesia le dice, bueno, ya que te inventaste los 7 pecados capitales, invéntate las 7 virtudes. Y es que ahí nacen, y no es algo que venga ya desde el origen de la Biblia misma, o ya venga desde el origen mismo del cristianismo, sino que es una acomodación según la cultura que se estaba viviendo en el tiempo de San Gregorio, ya que, si no me equivoco, llegó a ser papa. Ahora, veamos más adelante qué pasa con María Magdalena. María Magdalena, por supuesto, ella se transforma, según lo que dice el Código da Vinci, en lo que sería el Santo Grial. Sí. ¿Ya? La descendencia. Y ahí entra toda la interpretación en la película y en parte del libro, porque la película no es fiel al libro. No, porque la película de duraría como lo 20 que horas. es, exacto. Llega Es a demasiado. ser lo que es la interpretación, y en lo que todo el mundo se concentra, que es la interpretación de la última cena. Sin embargo, si nosotros volvemos a algunas obras de Leonardo da Vinci también deja de entrever en sus obras, donde están los niños besándose, por ejemplo, los niños del beso y otras cosas, que a todo esto el beso es un símbolo de hermandad, de iniciación de una hermandad.
deja de ver de que aquí hay algo más que no se ha dicho. Sí, de hecho, al parecer el priorato de Sion está escrito a través de las pinturas de Leonardo da Vinci, por la historia de ellos. Es así de complejo. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Retomemos el tema. María Magdalena no es localidad entonces de que se haya transformado en el Santo Grial, porque como descendiente de reyes tiene la